Una de las cosas que me preguntan mucho, aquí en internet y en la vida real, es sobre si alguna vez me he encontrado con criaturas como Drake, los Wendigos u otros seres mitológicos de esa clase. Drake. Honestamente, no puedo decir que sé mucho acerca de ellos, pero basándome en algunas lecturas ligeras que hice, puedo decir que he escuchado historias de compañeros que parecen relacionarse con estas criaturas. Estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado ese viejo proverbio que dice que todas las leyendas que la humanidad ha creado, han surgido de algún lugar o evento verdadero, y estoy seguro de que es cierto, pero como todos ustedes saben, siempre trato de tomarme esta clase de temas con el mismo escepticismo y calma que posee un grano de sal. Es necesario en este trabajo. Trabajar como oficial del SAR es como trabajar en un hospital, me imagino. Si trabajas en un hospital, puedes pasar todo el día pensando cuántas personas han muerto allí, y en cómo podrías ser atacado por fantasmas, poltergeist, o como quieras llamarlos, pero eso no te sirve de nada. Simplemente hace que sea más difícil hacer tu trabajo. Creo que muchos de nosotros nos sentimos así, y es por eso que tratamos de hacer nuestro trabajo fingiendo que nada raro pasa aquí. Una vez que te vuelves paranoico, no hay vuelta atrás, y muchos cadetes terminan desertando. Mi parque, en especial, parece tener un alto índice de desertores porque aquí los cadetes apenas se gradúan y se andan asustando con todo, y parece que simplemente no pueden dejar ir las cosas. Uno tiene que aprender a internalizar las cosas y desecharlas. He hablado un poco con mi amiga Kade sobre su experiencia, porque quería saber qué pensaba acerca de los Wendigos. Ella realmente no tuvo nada en particular que decirme, aparte, ella tampoco quería pensar mucho en el tema. Sin embargo, me habló acerca de un amigo suyo que parece haber tenido una experiencia cercana con uno. Me puse en contacto con esta persona, a la que me voy a referir como H, por Skype, y acordó hablar un poco conmigo. Él sabe acerca de mi trabajo, y está de acuerdo en que publique la historia de la manera exacta en la que me la contó. Crecí en el centro de Oregón, y ahí hay una reserva llamada Warm Springs a unas 2 horas de donde yo vivía. Menciono esto porque mucha gente en mi área tiene amigos allí, y muchas de las tierras en esa área pertenecen a una tribu nativoamericana. Cuando era niño, mi familia y yo solíamos ir a acampar allí. Obviamente no en la reserva como tal, por supuesto, pero sí en las zonas cercanas a ella, y terminé conociendo a muchos niños que crecieron allí. Llegué a entablar amistad con un niño descendiente de nativos, su nombre era Nolan, y solíamos pasar el rato juntos siempre que nuestras familias se encontraban en la reserva. Nuestras familias terminaron entablando amistad, lo cual nos permitió comunicarnos para poder acampar en la misma época. Nuestro campamento duraba al menos 2 semanas, por lo que solíamos estar fuera de casa por mucho tiempo. Le pregunté si acampaban en una casa rodante o en una tienda de campaña. Acampábamos en una casa rodante, mi padre tenía una, así que supongo que no era realmente un campamento, pero siempre nos traíamos nuestras carpas y cosas así, y la mayoría de las noches las instalábamos afuera de la casa rodante. Me gustaba dormir afuera, por lo que no dormíamos mucho en la casa rodante. En este punto hablamos un poco sobre el campamento. En fin, volviendo al tema, esto ocurrió un año después de que Nolan y yo estuviéramos acampando allí, creo que en aquel entonces teníamos como 12 años o algo así. Queríamos salir y acampar cerca de un río cercano, porque queríamos intentar hacer pesca nocturna, creo que debimos habernos alejado aproximadamente 1,5 kilómetros del campamento principal. Lo suficientemente lejos como para no poder oír o ver a nadie más, lo recuerdo.
Estuvimos jugando la mayor parte del día, realmente no recuerdo mucho al respecto, pero en algún momento, terminamos haciendo una fogata. Siendo honesto, yo quedé bastante impresionado, pues nunca antes había visto a alguien usando piedras para hacer una fogata. Pensé que era algo genial. Logré que me enseñara cómo hacerlo y terminamos prendiéndole fuego a muchas cosas, y viéndolo ahora, sinceramente fue algo realmente estúpido, porque era pleno verano y, si no recuerdo mal, la advertencia de fuego era amarilla o naranja. Pero, afortunadamente, no causamos ningún incendio riesgoso ni nada, y cuando finalmente llegó la noche, nos quedamos sentados alrededor de la fogata y hablamos sobre lo que sea que hablen los niños de 12 años, realmente no lo recuerdo. Lo que sí recuerdo es que, en algún momento, Nolan miró por encima de mi hombro directamente hacia el río. Por la forma en que establecimos nuestro campamento, estábamos a unos 3 metros del río, y estábamos en el punto más ancho, por lo que probablemente la otra orilla del río se hallaba a unos 6 metros. Hace calor en el verano, pero a pesar de ello, el agua de los ríos siempre se mantiene fría, lo cual es algo importante. Miré por encima de mi hombro y pude ver algo caminando en el agua del río en la otra orilla. Desde donde estábamos, parecía tratarse de un ciervo, pero no podía verlo bien por el fuego. Me levanté para mirar más de cerca y vi un par de astas, así que pensé que se trataba de un ciervo macho. Pero pensé que era extraño que se estuviera metiendo en el agua, y definitivamente se dirigía hacia nosotros, por lo que le pregunté a Nolan qué pensaba que debíamos hacer. Él estaba mirando a la fogata con una expresión extraña y me dijo que me sentara y me callara, así que lo obedecí, porque nunca antes lo había visto actuar de esa manera. Me susurró que lo ignorara y que siguiera hablando con él, pero no se me ocurrió nada que decir. Nolan estaba contándome de un episodio de un programa de televisión, pero podía oír al ciervo moverse por el agua, así que no le estaba prestando atención, y seguí intentando ver por encima de mi hombro, pero cada vez que lo hacía, Nolan me golpeaba en el brazo y hacía que lo mirara. No estaba realmente asustado, en realidad, solo estaba algo confundido. Pero luego escuché al ciervo salir del agua, y pude ver cómo era, y me di cuenta de que no era un ciervo, porque esa criatura estaba caminando en 2 patas. Empecé a ponerme de pie, estaba muy asustado, pero Nolan simplemente me tiró al suelo y habló más fuerte sobre este programa de televisión, y podía decir que él estaba tan asustado como yo, probablemente aún más. Se inclinó y atizó el fuego con un palo, y él me susurró que haga lo que haga, no debía hablar con esa cosa. Pude ver que la criatura se acercó cada vez más, hasta que terminó justo detrás de la espalda de Nolan. Estaba a punto de mearme en los pantalones, y creo que probablemente hubiera corrido si hubiera estado solo, pero no quería dejar a Nolan con esa cosa, así que me quedé sentado muy quieto y mirando furtivamente. La criatura no era tan alta, pero la forma en que se comportaba era extraña, pues parecía tener dificultad para equilibrarse. Realmente no puedo describirlo bien, pero era como si se balanceara demasiado hacia adelante. El monstruo simplemente se quedó detrás de Nolan durante un largo tiempo, y finalmente Nolan se quedó sin cosas que decir y nos quedamos sentados allí por un segundo. El fuego estaba haciendo ruido, pero juro que podía escuchar a esa criatura hablar en voz muy baja. No podía escuchar lo que decía, así me incliné un poco hacia adelante y, de hecho, sí me oriné en los pantalones cuando esa cosa también se inclinó hacia adelante. No pude ver su cara, pero sí vi sus ojos. Y hasta el día de hoy, aún recuerdo exactamente cómo eran. Sus ojos eran blancos. Era un par de ojos nublados y lechosos. ¿Alguna vez viste El Señor de los Anillos?
¿Recuerdas una escena en la que Sam, Gollum y Frodo están en un lago y Frodo cae al lago y un montón de fantasmas con ojos blancos nadan hacia él? Así es como se veían los ojos de este monstruo. En ese momento, todo lo que vi fueron esos dos ojos blancos flotando sobre la cabeza de Nolan, y la forma realmente vaga de las astas saliendo de su cabeza. No sé cómo se veía mi cara, pero exactamente al mismo tiempo, Nolan y yo salimos corriendo de ese lugar, huyendo sin parar hasta llegar a la casa rodante. Mis pantalones estaban empapados de orina, así que me los quité mientras corríamos y los arrojé a los arbustos. Los dos nos detuvimos una vez que finalmente llegamos a la casa rodante de mi padre y no pudimos ver nada persiguiéndonos, así que nos quedamos allí y recobramos el aliento. Le pregunté qué era esa cosa, pero Nolan me dijo que no sabía. Me dijo que su abuelo solo le había advertido que si alguna vez esa criatura se le acercaba cuando estuviera en el desierto, nunca, pero nunca debía hablar con él ni escuchar nada de lo que dijera. Le pregunté si es que también lo había escuchado hablar, y él me dijo que sí, pero que lo único que había podido entender fue ayudarte. Creo que terminamos durmiendo en la casa rodante con mis padres, y la noche siguiente volvimos a salir, pero no volvimos a ver nada extraño. Eso me recuerda, en muchos sentidos, a la leyenda del Wendigo. Hay una frase utilizada para describir a esta criatura que creo encaja perfectamente con esta anécdota, la cual dice que el Wendigo es el espíritu de los lugares solitarios. A veces, cuando estoy en la naturaleza, donde sé que no hay nadie a mi alrededor en millas y millas, me da este tipo de antojo que no puedo explicar. No sé si le pasa a alguien más, pero es este deseo de consumir carne humana. No es que anhele nada en particular, es más como un hambre extraño y perturbador que proviene de cada parte de mi intestino. 2. También quise saber más sobre el hombre sin rostro y encontré algunas experiencias relacionadas. Le pregunté a mi círculo de amigos si es que habían tenido una experiencia con ese ser extraño, y uno de ellos me dijo que cuando estaba haciendo reparaciones en un área de su parque, vio algo similar. Estábamos cenando en la ciudad, éramos 5 de nosotros incluido yo mismo. Este chico estaba repintando un puesto de información y escuchó a un hombre preguntarle cómo llegar al campamento más cercano. No se dio la vuelta para mirar al hombre porque se hallaba subido en una escalera, pero le informó al hombre que no había ningún campamento cerca, pero que, si se dirigía por la carretera a unos 6 kilómetros, encontraría uno en otro parque. Él preguntó si podía serle de alguna otra ayuda, pero el hombre dijo que no, y le dio las gracias. Mi amigo dijo que siguió pintando, pero que estaba escuchando atentamente y nunca escuchó al hombre irse. En el momento en que vino y habló conmigo, los pelos de mi cuello se erizaron, pero no estaba seguro de por qué. Tenía una sensación muy incómoda sobre todo el asunto, y lo único que quería era terminar de pintar y salir de allí. Pensé que tal vez parte de eso se debía a que no podía darme la vuelta para mirar al hombre, pero realmente sentía que algo extraño estaba pasando. También había un extraño olor flotando en el aire, incluso antes de que el tipo me hablara, era un aroma similar a sangre putrefacta. Miré a mi alrededor para ver qué estaba provocando ese olor, pero no pude ver nada. Así que esperé a que el tipo se alejara, pero no lo escuché irse, lo que me hizo pensar que estaba allí parado y mirándome, por lo que le volví a preguntar si podía hacer algo por él y él no respondió. Sin embargo, sabía que él estaba allí, porque no lo había escuchado irse, así que hice un incómodo giro en la escalera para mirar hacia abajo y ver qué estaba haciendo. Ahora, admito que podría haber sido mi cerebro jugándome una broma, pero te lo juro que por una fracción de segundo cuando me di vuelta, vi que ese hijo de puta no tenía cara.
Su rostro era casi cóncavo, y totalmente liso, y casi me dio un jodido ataque al corazón porque ni siquiera podía analizar en mi cerebro lo que estaba viendo. Creo que estaba a punto de decir algo, pero ocurrió una especie de pop en mi cabeza y de repente, se trataba de un tipo normal con cara. Debo haber tenido un aspecto extraño porque ese hombre me preguntó si estaba bien, y yo estaba como sí, estoy bien. Él me volvió a preguntar sobre el lugar de campamento otra vez, y le señalé a dónde tenía que ir, y dijo, no soy de por aquí, ¿puedes ayudarme a llegar allí? Fue en ese puto instante en que finalmente supe que algo realmente extraño estaba ocurriendo, porque no había forma alguna de que ese tipo hubiera llegado allí y no supiera dónde estaba. Y aparte no había ningún auto cerca, ¿cómo pudo haber llegado allí? Le dije que lo sentía pero que no podía llevarlo a ningún lado en un vehículo de la compañía, y me dijo por favor, realmente no sé dónde estoy, ¿puedes venir conmigo y ayudarme a llegar allí? Ahora estaba seriamente extrañado, empecé a preguntarme si esto era algún tipo de emboscada, trampa o lo que sea. Le dije que podía llamarle un taxi para que saliera y lo llevara a donde quería ir, saqué mi teléfono de mi bolsillo y él simplemente dijo no y se fue corriendo muy rápido. Pero él no salió del parque, él regresó a los malditos árboles, y yo entré en mi maldita camioneta y empecé a salir de ahí, mandé al carajo la pintura. Miré en el espejo retrovisor para ver dónde estaba ese tipo, cuando me estaba yendo y vi que él estaba de pie justo en la entrada de los árboles otra vez, no sabía cómo diablos había llegado tan rápido, pero esta vez, vi que realmente el hijo de perra no tenía rostro. Lo observé mientras me iba, y justo antes de doblar la esquina, el hombre dio un gran paso hacia los árboles y se disolvió en el aire, supongo. El bosque estaba bastante oscuro, por lo que simplemente podría haberse mezclado con la oscuridad, pero realmente se sintió como si simplemente se hubiera desvanecido. 3. Curiosamente, justo después de que este tipo terminó su historia, alguien más comenzó a hablar de una experiencia similar, pero con un giro de tuerca ligeramente diferente. Bueno, creo que algo extraño me ocurrió a mí también una vez. Estaba haciendo un recorrido de exploración, y estaba en el medio de la nada averiguando dónde íbamos a poner un sendero. No había visto a alguien más durante probablemente 2 horas, así que realmente no estaba prestando atención a dónde iba, solo estaba mirando al suelo en la mayor parte del tiempo. Entonces, de la nada, llegué a la cima de una pequeña colina y casi choqué con este tipo. Era un hombre anciano, probablemente en sus 60s, y comencé a pedirle disculpas por tropezarme con él. Y entonces noté su cara, y probablemente debí haber parecido un idiota, porque me detuve y solo lo miré. Me tomó un segundo averiguar qué estaba mal con él, pero finalmente me di cuenta que el rostro de este tipo era enorme. Sé que suena raro, pero esa es la única forma en que puedo describirlo. Su cabeza no era grande ni nada, era de tamaño normal, pero la cantidad de espacio que ocupaba su cara era demasiada. Era como si le hubieran quitado la cara, la hubieran estirado como una máscara de goma, y se la hubieran vuelto a poner. Él no dijo nada, simplemente me miró, y retrocedí y me quedé tartamudeando y diciendo que lo sentía, lo rodeé y salí de allí e hice lo que tenía que hacer. Todo el tiempo, seguí mirando detrás de mí porque estaba tan asustado de que me apareciera por detrás o algo así. Sé que suena ridículo, pero les juro que fue una de las cosas más espeluznantes que he visto en mi vida. 4. Cambié el tema a las escaleras un poco más tarde, y hubo un cambio definitivo en el entusiasmo. Nadie habló al principio. Hay un verdadero estigma en hablar acerca de las escaleras, incluso cuando estamos lejos del trabajo.
pero rompí el hielo con una historia propia, y el tipo que contó la historia sobre el hombre sin rostro me relató esta anécdota, aunque en voz muy baja. Hace un par de años, yo estaba acampando con mi novia, y estábamos a unas 2 millas de la carretera en este sitio que conozco. Esa noche nos fuimos a la cama, pero no pudimos dormir porque alguien interpuso un comentario gracioso relacionado al sexo, y casi estuvimos peligrosamente cerca de cambiar el tema, pero volvimos a encarrilarnos en las escaleras. Jaja, sí, muy gracioso, hijo de puta. No, fue porque estuvimos escuchando ese extraño rechinido. Mi hermano solía rechinar los dientes mientras dormía, y ese ruido me recordó bastante a eso. Mi novia estaba enloqueciendo, pero solo le dije que lo ignorara porque yo ya lo había escuchado antes, y siempre se iba si lo ignorábamos. Se va con el tiempo, ustedes saben a qué me refiero. Todos sabíamos a qué se refería. Así que eventualmente logré hacer que se durmiera, pero me desperté probablemente 2 horas después porque algo estaba saliendo de la tienda. Me di la vuelta y ella no estaba allí, y me asusté un poco, porque pensó por un segundo y luego tomó un largo trago de cerveza y siguió hablando. De todos modos, salí corriendo de la tienda llamándola por su nombre, pero no tuve que ir muy lejos. Ella estaba de pie al borde del campamento mirando algo en los árboles y pude ver que estaba muy pálida. La fogata casi se había apagado, pero aún era lo suficientemente brillante como para verla. De todos modos, corrí para ver qué estaba pasando y ella estaba profundamente dormida, pero tenía los ojos abiertos. Tenía esta mirada realmente fuera de sí, ¿sabes? Así que puse mi brazo alrededor de su cuerpo para guiarla, pero ella no se movió. Ella simplemente dijo en voz baja algo así como: «Tengo que irme, Eddie. Tengo que irme, él ya está aquí». Yo estaba como: «Solo estás sonámbula, vuelve a la cama», pero ella no se movió. Simplemente se mantuvo de pie y diciendo que tenía que irse. Intrigado, miré hacia donde ella miraba, y ahí había una jodida escalera a la derecha, a unos 15 metros de distancia. De color gris y hecha de hormigón. Y ella comenzó a caminar hacia ella, pero yo tiré de ella hacia atrás y eso la despertó. Me miró como si estuviera jodidamente loco, y me preguntó por qué coño estaba fuera de la carpa. No le conté nada, solo le dije que estaba sonámbula. La escalera había desaparecido, así que ella regresó a la tienda y se durmió nuevamente. No sé, no me gusta pensar en eso, ¿sabes? Todos lo sabíamos. ¿Ustedes recuerdan a ese niño no recuerdo qué, tenía una especie de problema cerebral, no era Down, sino otra cosa? Bueno, tuve que leer el informe que me dieron cuando lo encontraron una semana después de su desaparición y fue jodidamente extraño. Quiero decir, esta clase de cosas deben tomarse con escepticismo, porque es probable que este niño haya inventado mucho de lo que dijo, pero algunas de estas cosas que mencionaron en el informe, no creo que él pudiera haberlas inventado. ¿Cómo cuáles? Pregunté. Bueno, antes que nada, él habló de las escaleras. Dijo que había estado viendo a su padre encender una fogata y que las escaleras se le acercaron y que tenía que subir por ellas o si no algo malo pasaría. Los policías no pudieron entender qué fue lo que dijo después de eso, porque se la pasó diciendo como la fogata una y otra vez. Y él también habló acerca de sonidos extraños, pero no pudo decir cómo sonaban, solo dijo que eran ruidosos y que tuvo que cubrir sus orejas para no escuchar, pero lo que más recuerdo es que le preguntaron dónde se había ido exactamente, y él simplemente dijo que había estado allí. El niño no dejó de apuntarse a sí mismo, por lo que los policías dedujeron que se refería a que nunca se había ido.
Dijo que no tenía miedo porque las escaleras estaban allí y dijo que hablaron con él, pero no como si la gente hablara. Como dije, las palabras del niño en su mayoría no fueron lógicas y tengo la sensación de que los policías no anotaron todo lo que dijo. Terminaron diciendo que el niño tenía algún tipo de amnesia o fuga y que creían que no estaba bromeando. Pero eso realmente no explica por qué ese chico regresó una semana después perfectamente bien, sin una mancha de tierra y bien alimentado, pero bueno, lo que dicen los policías es lo real y no se debe cuestionar. Todavía hay muchas preguntas que quiero responder. Seguiré preguntando y averiguando lo que pueda. La próxima actualización debería ser pronto, gracias por ser tan pacientes.